diverticular de colon. Esta enfermedad, esta patología, es una enfermedad básicamente de personas mayores de 50, 60, 70 años. ¿Estamos de acuerdo? Se considera esta patología prácticamente de la vejez por algunos factores que los vamos a comentar más adelante, ¿sí? ¿Y por qué se caracteriza? Como su nombre lo indica, se caracteriza por la formación en el trayecto del colon de unas herniaciones, bladders o divertículos, ¿sí? Que van a ser la característica típica de esta enfermedad. Hablando un poquito de antecedentes e historia de esta patología, esta enfermedad fue descrita por primera vez por este autor, Littré, en el año 1700, y la describió como lesiones saculares del colon. Y miren, ¿qué le llama la atención en este colon? ¿Sí? Vemos esta imagen en el lado derecho, ¿sí? ¿Qué le llama la atención? Vemos gran cantidad de dilataciones saculares en el trayecto del colon, en este caso en el colon descendente, como pueden ver. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los divertículos o herniaciones que se presentan en esta enfermedad, ¿sí? Y esta patología se llama también diverticulosis o diverticulitis, que en realidad no son sinónimos, sino se constituyen en etapas diferentes de la enfermedad, ¿no? Como indica acá, no son sinónimos, sino representan etapas diferentes de la misma enfermedad. Y este autor americano, Burkitt, en 1971, definió como esta enfermedad carencial, ¿sí? como carencial, ¿sí? Y tenía toda la razón Burkitt. ¿Por qué? Basado en el hecho de que la revolución industrial en ese año, ¿sí? Y la aparición de moliendas, de molinos de granos, quitaban el envoltorio al trigo. Es decir, ¿por qué decimos que Burkitt tenía toda la razón en la descripción que había realizado en ese entonces? Porque actualmente sabemos de que las personas que ingieren muy poca cantidad de fibra vegetal en el transcurso de su vida, ¿sí? van a tener aumentos de la presión intracolónica y eso lleva en el transcurso de la vida del paciente a la formación de estas dilataciones saculares o divertículos, ¿no? Y como indica acá, la población disminuyó la ingesta de fibra, lo cual favorecería la formación de los divertículos. ¿Y qué es divertículo? ¿Qué entendemos por divertículo, herniación o saculación para algunos, o bladders para algunos, ¿sí? Es la protrusión sacular de la mucosa a través de la pared muscular del colon, ¿sí? Ese es el concepto de divertículo. ¿Y dónde ocurre la protrusión? ¿Dónde se han visto de que se pueden formar los divertículos? En las áreas débiles en el colon, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuáles serán las áreas débiles en el colon? Los lugares donde ingresan los vasos arteriales y salen los vasos venosos, y también en los lugares interteniales, es decir, entre las tenias, ¿sí? Entre las tenias del colon. Esos serían los lugares débiles, ¿no? Como indica acá, la protrusión ocurre en las áreas débiles de la pared donde pueden penetrar los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Cuánto miden habitualmente estos divertículos, estas dilataciones saculares que podemos encontrar en el colon? Habitualmente miden 5 a 10 milímetros de tamaño, ¿sí? Y Schlesinger y Fortran en el Tratado de Gastroenterología comentan de que puede haber divertículos gigantes que miden más de 4 centímetros, ¿sí? A eso se los denomina divertículos gigantes. Pero también reporta casos de divertículos de 25 centímetros de diámetro, imagínense, ¿sí? Entonces los divertículos pueden variar bastante en tamaño, ¿no? Y también comentamos de que los divertículos en realidad son pseudodivertículos. ¿Por qué decimos que son pseudodivertículos o falsos divertículos? Porque esta dilatación sacular, esta herniación o este divertículo no tiene todas las capas del colon, ¿sí? Solo contiene, como indica acá, mucosa y submucosa cubiertas de serosa. Al no tener la capa muscular, por eso se dice de que serían pseudodivertículos o divertículos falsos, ¿no? Mostramos acá otra imagen, miren una imagen del colon. Aquí están las dilataciones saculares. ¿Las pueden ver? ¿Sí? Claramente, ¿no? Miren estas dilataciones saculares. Puede haber unas cuantas, cientos o miles de estas dilataciones. Miren, puede haber gran cantidad de dilataciones saculares, ¿no? Igual acá vemos el trayecto, ¿no? Vemos el trayecto del colon, ciego, ascendente, transverso. Miren, hay unos cuantos en el descendente. ¿Y dónde les parece a ustedes en esta imagen que existe mayor cantidad de divertículos? ¿En qué segmento anatómico del colon? ¿Será en el descendente o en el colon sigmoides? ¿Quién me puede decir? ¿Qué les llama la atención? ¿Será en el descendente o en el sigmoides?
En el sigmoides, en el sigmoides está claro de que el sigmoides es uno de los lugares más afectados por la formación de estas dilataciones saculares. Ahora, viendo bien los divertículos, ¿sí? ¿Dónde están localizados? ¿Están en las tenias o están en los lugares interteniales, es decir, entre las tenias del colon? A ver, vean la imagen. Interteniales, ¿no? Interteniales, lo que les había dicho, ¿sí? Aquí está, como se puede ver por dentro un divertículo, es una dilatación saccular, una herniación, un bladder, o llamado también divertículo, como les decía, ¿no? Hablando un poquito de antecedentes e historia también, se encuentran en el 10% de las autopsias, estos divertículos. Esta estadística, ¿qué nos indica? De que hay mucha gente mayor de 70, 80 años que tiene bastante cantidad de divertículos, pero no lo sabe. ¿Por qué? Porque está asintomática, ¿sí? Solamente el 20%, 20 a 30%, algunas estadísticas de los divertículos dan alguna sintomatología en el transcurso de la vida del paciente. La mayor parte de los pacientes mayores pueden tener estos divertículos y no saberlo, son asintomáticos. ¿Qué les parece? Por eso se encuentran en el 10% de las autopsias, ¿no? Y lo que les decía, esta patología es prácticamente una enfermedad de la vejez, ¿no? Miren, mucho más frecuente entre los 70 a 85 años. ¿Y qué antecedente habitualmente tiene el paciente para presentar estos divertículos? Paciente con ingestión escasa de fibra en la dieta. El estudio de Burkitt, ¿se acuerdan? Sí, de 1971. Burkitt tenía toda la razón. Los pacientes que han ingerido muy poca cantidad de fibra vegetal en su dieta, en el transcurso de su vida, tienen tendencia a tener esta patología, ¿no? Y también como antecedentes, estos pacientes tienen antecedentes de patología intestinal importante. ¿A qué patología nos referimos que tienen asociada estos pacientes? El síndrome de intestino irritable o colon irritable. A eso nos referimos al hablar de antecedentes de patología intestinal importante, al hecho de que esta enfermedad está relacionada con el síndrome de intestino irritable o colon irritable, ¿no? Y en la mayor parte de los casos, esta enfermedad se la diagnostica en forma incidental o casual. Es decir, nosotros le pedimos un estudio de colon por enema al paciente con doble contraste porque pensábamos en un cuadro de constipación, por ejemplo, y encontramos incidentalmente o casualmente bastante cantidad de divertículos también, ¿no? También hablando un poquito de historia, Crubel-Gier en 1849 da la primera descripción del proceso anatomopatológico de los divertículos y sus descripciones bastante detalladas con la formación de fístulas benignas con la vejiga. Tenía toda la razón Crubel-Gier, ¿sí? Crubel-Gier indicó de que el divertículo cuando se inflama, cuando el paciente tiene diverticulitis, ¿sí? Esa inflamación del divertículo puede hacer de que ese divertículo inflamado se adhiera, ¿sí? A la vejiga, por ejemplo, ¿sí? Y dar fístulas entre el colon y la vejiga, ¿sí? Ahora, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el concepto de fístula? ¿Qué entendemos por fístula? ¿Alguien conoce el concepto de fístula? Comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. A eso se denomina fístula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir el hecho de que se puede establecer una comunicación anormal entre el colon y la vejiga al tener el paciente un proceso inflamatorio complicado a nivel de un divertículo colónico, ¿sí? En 1899, Grasser introdujo el término de peridiverticulitis, es decir, la inflamación que puede haber alrededor del divertículo que se puede inflamar, que sugería que la patogenia de los divertículos era la herniación de la mucosa a través de la zona de penetración de los vasos, como habíamos dicho, ¿no? En 1904, Birr postuló que el mecanismo de la diverticulitis era la impactación de materia fecal en el cuello del divertículo y tenía toda la razón, Birr, ¿sí? Eso es lo que sabemos en la actualidad, ¿sí? Un divertículo se puede inflamar cuando se impacta en el cuello del divertículo un coprolito, una porción de materia fecal, y va a ocurrir un mecanismo similar al de las apendicitis agudas y obviamente ese divertículo llega a inflamarse, ¿no? Que causaba inflamación y abscedación. En 1914, Case definió con estudios radiológicos la diverticulosis colónica y permitió comprender mejor esta patología, ¿no? En 1917, Telling y Gruner publicaron su descripción clásica de enfermedad diverticular, sobre todo complicada, describieron complicaciones de la enfermedad diverticular. Y vamos a hablar un poquito de definiciones, ¿sí?
Hablamos de definición de enfermedad diverticular, es un trastorno estructural del colon, ¿sí? Que se caracteriza por la formación de pequeñas hernias de la mucosa, habitualmente sin compromiso de la capa muscular, como les había dicho, por eso se habla de que eventualmente son pseudodivertículos, ¿se acuerdan? Haciendo protrusión, ¿sí? En la pared del colon. Miren, como se puede ver acá, tenemos una pared del colon y miren, tenemos varias herniaciones, ¿no? En el trayecto de la pared del colon. Estos son los divertículos. Y como se puede ver también acá, en estas imágenes, miren, tenemos gran cantidad de divertículos en el colon descendente y en el sigmoides principalmente. Entonces, estas imágenes nos ayudan bastante para entender mejor lo que ocurre en la enfermedad diverticular de colon. También hablamos del concepto de diverticulosis. ¿Qué es diverticulosis? Solamente es la presencia de divertículos en el colon, pero sin inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Solamente a la presencia se llama enfermedad diverticular de colon o diverticulosis. ¿Y cuando decimos que hay una diverticulitis? Cuando uno de estos divertículos llega a inflamarse y obviamente el paciente va a tener un cuadro clínico bastante característico de la patología que está presentando. Acá podemos ver también divertículos y esta es la imagen colonoscópica, a la endoscopía colónica, a la colonoscopía. Esta es la imagen que vemos por dentro, ¿sí? Cuando vemos por dentro el colon, esta es la imagen típica de la diverticulosis. Miren, se ven como unos orificios por dentro, ¿no? Que básicamente son las herniaciones o la formación de divertículos en el trayecto del colon en un paciente determinado. Y vemos acá una imagen de diverticulitis. ¿Por qué decimos que es diverticulitis? Porque miren, un coprolito, una porción de materia fecal, está obstruyendo el cuello del divertículo y obviamente esto va a constituirse en el factor etiológico para que se complique un divertículo y se inflame, ¿no? Vamos a hablar de la frecuencia. La enfermedad diverticular es una patología de muy alta frecuencia en los países desarrollados, ¿sí? Ahora, ¿alguno de ustedes se da cuenta por qué será más frecuente en los países desarrollados? ¿Alguno de ustedes me podría decir? ¿Cuál es la característica de la dieta en las personas que viven en países desarrollados? ¿Es dieta con bastante fibra o es una dieta en base a comida rápida? Es decir, una hamburguesa, una pizza, una pasta, algo así. ¿Quién me puede decir? Doctor, buenas noches. No es Obviamente, por los obviamente. alimentos colicistoquinéticos, por el aumento muy La grande. dieta en los países desarrollados, muchachos, es básicamente en base a comida rápida, en base a comida chatarra, porque las personas viajan 3 horas para llegar a su trabajo y no pueden volver a la casa como nosotros lo hacemos. Entonces comen algo de comida rápida y consumen muy poca cantidad de fibra vegetal. Entonces, estas personas que viven en países desarrollados están susceptibles o predispuestos de desarrollar o presentar esta enfermedad, la enfermedad diverticular de colon, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso decimos que es más frecuente en los desarrollados. Solo el 20%, como les decía hace un momento, de los pacientes con enfermedad diverticular de colon se tornan sintomáticos en algún momento de su vida, ¿sí? Lo que les decía, hay mucha gente que tiene divertículos y no lo sabe, porque la mayor parte son asintomáticos, ¿no? Se estima que 2/3 partes de la población anciana está afectada por la enfermedad diverticular de colon. ¿Qué les parece? Una alta estadística, ¿no? Entonces ustedes seguramente cuando ejerzan su profesión como médicos generales van a tener la oportunidad de ver esta enfermedad también en varios pacientes, sobre todo ya mayores, ¿no? Hablando un poquito de la epidemiología, es una enfermedad benigna, eso es lo que hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? No existen datos, muchachos, no existe un estudio, no existe un estudio, eso lo dice también Schlesinger y Fortran, no existe un estudio que nos diga, por ejemplo, que la enfermedad diverticular de colon es una patología que predispone, por ejemplo, a cáncer de colon. No está nada establecido. Entonces, por eso decimos que es una patología benigna, que se presenta muy rara vez en los niños y en menores de 35 a 40 años, ¿sí? Lo que les decía, es una enfermedad prácticamente de personas mayores o de la vejez, ¿no? La prevalencia que se tiene es del 2 al 5%. Y esta prevalencia va a aumentar mucho, ¿con qué? Con la edad, ¿no? Se encuentra probablemente en un 50% de la población mayor de 70 años. ¿Qué les parece? 50% o más inclusive, ¿no? Es una enfermedad prácticamente de la vejez, lo que les decía, ¿sí?
Otras estadísticas indican mayores de 60 años en un 30% y mayores de 80 años en un 65% de los casos tendrían esta enfermedad, y son menos los casos en habitantes de África y Asia. ¿Por qué creen ustedes que serán menos los casos en habitantes de África y Asia? ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá de que haya menos casos en estos países? ¿Quién me podría decir? ¿Influirá la dieta, muchachos? ¿El consumo de fibra vegetal? Obviamente que sí, obviamente que sí. Perdón un minutito. Alfredito, estoy pasando clases, te voy a devolver la llamada, por favor. Sí, 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 sí. 1 hora, Alfredito. Entonces, son menos los casos en habitantes de África y Asia, seguramente por la dieta. Lugares donde la alimentación es con alto contenido de residuo, al igual menos en los vegetarianos. La prevalencia de esta patología es difícil de evaluar, pues la mayor parte de las personas que la presentan son asintomáticas, como habíamos dicho, y el diagnóstico es incidental, ¿no? Según el sexo, predomina en el sexo masculino, ¿sí? Eso dicen la mayor parte de las estadísticas, y se asocia con la obesidad de esta patología. Ahora, la pregunta, ¿por qué las personas obesas estarán predispuestas o susceptibles de tener enfermedad diverticular de colon? Porque hay estudios que indican de que los obesos tienen infiltración grasa del colon, ¿sí? En distintos segmentos. Y esa infiltración grasa hace de que se debilite la pared del colon, y en esos lugares se presentarían los divertículos colónicos. ¿Estamos de acuerdo? No está relacionado, la mayor parte de los estudios lo indican, que no hay mucha relación con hábitos tabáquico, alcohol y cafeína, pero sí con elevado consumo de carne y grasa. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En países occidentales predomina en el lado izquierdo, ¿sí? Seguramente por la dieta también. 95% afecta al colon sigmoides, lo que les decía, unos lugares más afectados es el colon sigmoides. Y países asiáticos y africanos, prevalencia del 20% y predomina en el lado derecho. Es la quinta enfermedad digestiva más importante referente a atención médica, la enfermedad diverticular de colon. Y lo que habíamos dicho, los divertículos habitualmente miden entre 0.5 a 1 centímetro, pero puede haber de distinto tamaño. Hablando un poquito de la prevalencia según la edad, a los 40 años tendríamos una susceptibilidad de tener un 5% de casos de divertículos. Miren cómo va aumentando con la edad. A los 60 años, 30%. A los 80 años, 65%. Entonces, a mayor edad, la predisposición a tener divertículos es mucho mayor, ¿no? Tenemos la prevalencia según el género, menores de 50 años, más común en el sexo masculino. Entre 50 y 70 años, leve preponderancia femenina, y mayores a de 70 años, más común en el sexo femenino. Hablando de la localización, existen distintos estudios que hablan de variaciones en la localización de los divertículos. Lo que sí está claro de que uno de los lugares más afectados con enfermedad diverticular de colon es el colon sigmoides, como habíamos dicho, ¿no? Miren, hablando de la localización, 90-95% se presentan en el colon izquierdo, sobre todo, 50 de estos 90-95%, 50% están ubicados en el colon sigmoides, ¿sí? 40% en el descendente. 5 a 10% en todo el resto del colon y nunca en el recto. Ahora, ¿por qué nunca en el recto? Vamos a hablar más adelante por qué no se presentaría esta enfermedad en el recto, ¿sí? Hay estudios que tratan de explicar el porqué del hecho de que no se ven enfermedad diverticular de colon en el recto. En general, los divertículos del lado izquierdo se complican con diverticulitis, eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Miren, los divertículos del lado izquierdo se complican con inflamación y los del lado derecho se complican con hemorragia. Eso no hay que olvidarlo. Y miren, es un paciente que se operó de un abdomen agudo quirúrgico y al hacer una exploración sistemática de la cavidad abdominal se explora el colon y miren, se encuentra gran cantidad de divertículos en el colon, en este caso en el colon sigmoides, ¿no? Se extrae la pieza quirúrgica y miren, gran cantidad de divertículos en los lugares interteniales, es decir, alrededor de las tenias del colon, ¿no? Esta es otra clasificación que existe de acuerdo a tipos de divertículos. Según algunos autores, los divertículos del colon derecho se llaman también divertículos verdaderos y son habitualmente congénitos, y los divertículos del colon izquierdo son falsos divertículos o pseudodivertículos, como habíamos comentado, ¿no?
Los divertículos del colon izquierdo son falsos o pseudodivertículos, son lesiones adquiridas, aumentan con la edad, raras veces antes de los 40 años se presentan y aparecen en más del 60% de la población mayor a 70 años. Y esta es la clasificación que tenemos para estudiar a la enfermedad diverticular de colon, ¿sí? De acuerdo a la clínica. Clasificación clínica incluye 3 tipos de enfermedad diverticular. Miren, enfermedad no sintomática, es decir, aquel paciente que tiene divertículos pero nunca tuvo síntomas, aquel paciente que tiene enfermedad sintomática, ya tiene síntomas pero son leves a moderados y no tuvo una complicación seria, y aquel paciente que tiene una enfermedad sintomática recurrente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que de tiempo en tiempo tiene recurrencia de su patología. A eso se refiere este hecho, ¿no? Estas 3 primeras constituyen el 75% de los casos, ¿sí? Y existiría una cuarta, ¿sí? Una cuarta variedad, que es la enfermedad complicada, la enfermedad diverticular complicada, ¿sí? ¿Y con qué se puede complicar un divertículo? Con todo esto, miren, puede haber hemorragia, puede haber absceso, puede haber flemón, una perforación, puede darnos una peritonitis, ¿no? Si se perfora un divertículo a la cavidad abdominal, obviamente el paciente puede tener peritonitis purulenta y fecal, con estenosis se puede complicar, con fístula, con obstrucción del intestino delgado debido a adherencias postinflamatorias. Esto constituiría el 25% de los casos. Y hablando de la etiología, de los factores que tratan de explicar el porqué de la formación de estos divertículos, existe interacción de 2 factores. Miren, uno, la debilidad de la pared del colon, ¿sí?, que es acompañante normal del proceso de envejecimiento de los individuos, es por eso que se ve más en personas mayores esta enfermedad, y el aumento de la presión intraluminal del colon. Entonces, al momento de evaluar un paciente con enfermedad diverticular de colon, hay que acordarse de estos 2 elementos, ¿no? Es una persona mayor, debe tener debilidad de la pared del colon y seguramente tiene alguna patología que le ha condicionado en el transcurso de su vida el aumento de la presión intraluminal en el interior del colon, ¿no? Y miren, estos estudios, se han hecho estudios respecto a la debilidad de la pared del colon y al aumento de la presión intraluminal del colon. ¿Y quién ha hecho estos estudios? Este autor americano, Painter, ¿sí?, estudioso de la diverticulosis. Evidenció los siguientes aspectos. En primer lugar, referente a la debilidad de la pared del colon, ¿qué ha estudiado Painter? Que los divertículos aparecen entre las tenias. ¿Qué hemos dicho, muchachos, nosotros? Exactamente lo que hemos dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que los divertículos aparecen en los lugares interteniales entre las tenias, que son sitios más débiles que el resto de la pared colónica. Entonces tenía toda la razón Painter, eso es lo que evidenciamos cuando vemos intraoperatoriamente también un paciente que tiene divertículos, ¿sí? Otro aspecto que ha estudiado Painter, los divertículos aparecen en los lugares más débiles en la pared del colon, ¿sí? ¿Dónde son esos lugares débiles también? Por la penetración de los vasos arteriales o la salida de los vasos venosos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ingresar los vasos, dejarían en esos lugares sitios débiles por donde puede ocurrir la formación de estos divertículos, estas hernias o estos bladders. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, también ha evidenciado Painter que en los obesos, la distribución de la grasa alrededor de los vasos contribuye, ¿sí?, a debilitar la pared del colon. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué proceso tienen los gorditos, hemos dicho, por lo cual pueden debilitar la pared del colon? Tienen infiltración grasa en la pared del colon, hemos dicho, ¿se acuerdan? Entonces, a eso nos referimos. Además, la arteriosclerosis que tiene el paciente mayor de 70, 85, 80 años, aporta a debilitar la pared del colon. Entonces, todo esto lo ha estudiado Painter referente a la debilidad de la pared del colon. Y también Painter ha hecho estudios referente al aumento de la presión intraluminal del colon, ¿sí? Y a partir de 2 principios, de que la pared del colon por su musculatura tiene la habilidad para responder a determinados estímulos, entre ellos el estrés distendiéndose. ¿Qué quiere decir este hecho? De que las personas que tienen síndrome de intestino irritable, llamado también colon irritable, ¿sí?, cuando tienen estrés, distienden su colon, aumentan la presión intraluminal en el interior del colon y esto en el transcurso de su vida podría provocar la formación de
divertículos colónicos. Eso es lo que nos dice este primer hecho, ¿sí? En segundo hecho, el principio físico de que si el diámetro del colon permanece sin alterarse, esto en las personas normales, ¿no es cierto?, hay un principio físico de que nos indica de que el diámetro del colon, cuando no se modifica, entonces obviamente no va a haber ninguna alteración a nivel de la pared colónica. Eso nos quiere decir este hecho. Pero cuando el paciente tiene contracciones musculares continuas, a lo que denominamos aumento de la segmentación colónica, se produce un aumento de la presión intraluminal a consecuencia de este aumento de las contracciones y en el transcurso del tiempo, ¿qué va a desarrollar el paciente? La formación de los divertículos colónicos. Entonces, estos estudios los ha hecho también Painter respecto al aumento de la presión intraluminal del colon y tenía toda la razón. Eso es lo que sabemos en la actualidad, ¿no? Entonces, Painter estableció que la presión en el colon sigmoides, ¿sí? Miren, de los pacientes con divertículos era mucho mayor que la presión del colon sigmoides de personas normales. Esto nos indica de que para un hecho bastante importante para que nosotros o una persona forme divertículos colónicos es el hecho de que tenga aumento de la presión en el interior del colon y sobre todo a nivel del colon sigmoides, que es uno de los lugares mucho más afectados. ¿Estamos de acuerdo? Y también ha evidenciado Painter que en el colon se forma por efecto de la contracción colónica, ¿sí? Por lo que les decía, aumento de la segmentación colónica, pequeños globos, bladders, los divertículos, ¿no? ¿Sí? En los que se produce un aumento de la presión en todos los sentidos. Estos globos se forman por la contracción de las capas musculares del colon, como se puede ver acá. Eso es lo que ha hecho, lo que ha estudiado Painter, de lo que deducimos que cualquier estímulo que va a aumentar la segmentación colónica, es decir, va a aumentar las contracciones colónicas en el transcurso de la vida del paciente, va a producir en el transcurso del tiempo aumento de la presión intraluminal. Y si hay aumento de la presión intraluminal, ¿qué va a desarrollar el paciente en el transcurso de su vida, muchachos? Obviamente que divertículos colónicos, ¿no? Y cualquier medicamento que relaje la musculatura del colon disminuye la presión intraluminal del colon. Entonces decimos que aquellos individuos que por cualquier circunstancia a lo largo de su vida han tenido situaciones de aumento de la presión intraluminal, ¿sí? Y que por razones del envejecimiento normal de los tejidos se producen zonas más débiles en el colon, esto va a determinar la formación de estos globos o divertículos y esta sería la base fisiopatológica de la formación de esta alteración anatómica a nivel del colon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí está, sí, tenemos aumento de la segmentación colónica y la formación de los divertículos. Otro autor japonés, miren, en este caso Iwasaki, ha hecho otros estudios a nivel colónico, ¿sí? Y miren, ¿qué ha determinado? Perdón, un ratito. Danito, estoy pasando clases, por favor, te vuelvo a llamar. ¿Qué ha determinado Iwasaki? ¿Sí? Ha hecho estudios midiendo la resistencia tensil de los tejidos, es decir, ha hecho estudios para determinar qué segmento del colon es el más débil y qué segmento del colon es el más resistente. A eso me refiero, ¿estamos de acuerdo? Tanto en sentido longitudinal como en sentido circular. Y ha demostrado, ¿sí?, que había mucho mayor resistencia a nivel del recto. Es decir, muchachos, si ha demostrado Iwasaki que el sitio que tiene más resistencia a nivel del recto, a pesar de que exista aumento de la presión intraluminal en el interior del colon, ¿habrá la posibilidad de que en este lugar se formen divertículos? No, no. Es por eso de que no se ven habitualmente divertículos de recto, y si se los ve sería en forma muy excepcional, ¿no es cierto? Y entonces, el sitio de mayor resistencia es el recto, que es el resto del intestino. El orden de resistencia en el colon sería el siguiente, miren, el sitio de mayor resistencia es el recto. El colon ascendente le sigue, entonces el colon ascendente también se pueden ver divertículos, pero en menor proporción, el colon descendente, el colon transverso y el sigma en el último lugar. Entonces, si el sigma está en el último lugar, quiere decir de que es un sitio que tiene, ¿sí?, que tiene menor resistencia tomando en cuenta todas las porciones del colon. Es por eso que este lugar es un sitio donde
habitualmente se ven divertículos colónicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que los individuos en general tienen una presión mayor entre los 10 y 19 años. Es decir, si el paciente tiene una mayor resistencia y presión en la pared del colon entre los 10 y 19 años, ¿habrá la probabilidad de que forme divertículos? Obviamente que no, estamos de acuerdo, ¿no? Y que también entre los 60 y 70 años existe un aumento de la presión intracolónica, ¿sí? Lo que va a determinar seguramente la formación de los bladders o divertículos colónicos, ¿no? Ese estudio lo ha hecho Iwasaki, ¿sí? Hablamos de causas que producen aumento de la presión intracolónica y de la debilidad de la pared colónica. Entonces, lo que nunca deben olvidarse, muchachos, es de que estos pacientes que tienen enfermedad diverticular de colon, ¿qué enfermedad tienen asociada, hemos dicho hace un momento? ¿Qué enfermedad tienen en asociación con la enfermedad diverticular de colon que produce aumento de la segmentación colónica y aumento de la presión intraluminal en el interior del colon? El síndrome de colon irritable, llamado también intestino irritable. Aquí está. Entonces, estos pacientes habitualmente tienen larga data de colon irritable, es decir, los trastornos motores del colon determinan aumento de la presión colónica. También hay que valorar el estreñimiento, diarreas crónicas, anomalías fisiológicas como espasmos durante mucho tiempo y tránsito intestinal retardado que es coadyuvante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? También al hablar de la etiología, decimos que en el 95% de los casos la formación de los divertículos se encuentra en el colon sigmoides, como habíamos dicho, sitio que fisiológicamente posee un lumen pequeño y una alta presión intraluminal y el tejido es menos resistente, ¿no? Según los estudios de Iwasaki, ¿no? Otro factor etiológico, dieta pobre en fibra, como lo habíamos comentado todo el tiempo, el azúcar refinado, ¿sí? Dieta alta en grasas saturadas, debilitación de las fibras de colágeno y musculares del intestino, y factores como la edad, ausencia de actividad física y la obesidad también, que produce infiltración grasa, ¿sí? Y hablamos un poquito de la fisiopatología, ¿sí? Y para explicar la fisiopatología de lo que ocurre en la enfermedad diverticular de colon, tenemos un mecanismo motor y tenemos un mecanismo anatómico, ¿sí? Hablamos del primero, mecanismo motor. ¿A qué se refiere? ¿Sí? El mecanismo motor que puede dar origen a la enfermedad diverticular de colon se refiere a la segmentación colónica. ¿Y qué hemos hablado de la segmentación colónica, que es el aumento de las contracciones colónicas, muchachos? ¿Qué hemos dicho de la segmentación colónica? ¿Estará aumentada la segmentación o retardada en la enfermedad diverticular de colon? Obviamente que está aumentada, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el proceso por el cual un corto segmento del músculo circular del colon se contrae, ¿sí? De manera no propulsiva y esto produce un segmento colónico cerrado, ¿sí? Miren, esto produce un segmento colónico cerrado con un incremento en su presión en todos los sentidos, ¿sí? Por encima de 90 milímetros de mercurio, como se puede ver acá, ¿sí? Miren, se produce un segmento de colon cerrado con aumento de presión en todos los sentidos. Y esto en el transcurso del tiempo, ¿a qué va a llevar? A la formación de los bladders o divertículos, como se puede ver ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que pueden inducir la herniación de la mucosa y submucosa en sitios de debilidad, como habíamos hablado, ¿no? Estos pacientes tienen exagerada segmentación colónica. Y eso es lo que les lleva a presentar esta patología. Estas contracciones musculares segmentarias enérgicas generan cámaras de alta presión, como se puede ver acá, miren, aumenta la presión intraluminal y generan cámaras de alta presión, y eso produce las herniaciones en los sitios débiles de la pared del colon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Además, tienen movimientos de propulsión más rápidos relacionados con el engrosamiento de la capa del colon. El déficit de ingesta de fibra, ya hemos indicado que es muy importante, origina divertículos por disminución del volumen fecal y además por el lentecimiento del tránsito colónico, ¿no? Y favorece la segmentación colónica y presión elevada en el interior del colon. Entonces, en eso consiste el mecanismo, ¿sí? El primer mecanismo que hemos comentado, que es el motor. Ahora hablamos del mecanismo anatómico, ¿sí? ¿A qué se refiere? Lo que ya hemos dicho, el envejecimiento, ¿no? Por el envejecimiento, la fuerza tensora del colágeno y las fibras musculares del colon disminuyen, ¿sí? Y hay mayor depósito en estos lugares de elastina en la pared, ¿sí? Y esto contribuye a debilitar la pared. Es decir, hay cambios estructurales en la pared del colon, es por eso que
se ven divertículos en trastornos que están asociados, ¿sí?, con alteraciones del tejido conjuntivo, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y la nefropatía poliquística. Y miren, hablando de un resumen, esto es lo que al final le pasa al paciente con diverticulosis, ¿sí? Ingiere muy poca cantidad de fibra en su dieta pobre en fibra vegetal durante su vida, tiene heces de poco volumen, tiene el paciente aumento de la segmentación colónica, es decir, hipersegmentación colónica. Esto va a llevar a aumento de la presión en el interior del colon. Esto produce una